Cuando hablamos de derivada direccional, la idea sería que vamos a hacerlo en dirección de un vector determinado. Bien, el vector es el que nos va a dar la dirección en la cual vamos a derivar. Bien, recuerden que en el plano es como que nosotros teníamos solamente una dirección de x. Entonces decíamos la derivada y se acabó el problema. Es la derivada de la función. Es como que no hay mucha discusión. Pero en el espacio vimos así como cuando buscamos límites, que hay infinitos caminos para llegar a ese punto. También pasan infinitos. Si yo tengo un plano tangente, van a pasar infinitas rectas por ese punto que estén sobre ese plano. Van a haber un haz de rectas, una familia de rectas. Bien, ahora bien, cada una de esas rectas va a tener una determinada pendiente. ¿Me explico? Si yo a cada una de esas rectas la interpreto como que está sobre un plano, esa recta en ese plano va a tener una determinada pendiente. Bien, entonces ¿cuál sería la idea? Cuando hablamos de derivada direccional, es esto de que la dirección nos da un determinado vector. Si nosotros vemos esto de las derivadas parciales, la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial con respecto a y, también podríamos interpretarlo como que es en dirección de algún vector. Bien, ¿cuáles serían los vectores que determinan el eje x o el eje y? O sea, o la dirección del eje x y la dirección del eje y. ¿Cuáles serían los dos vectores esos que nos darían esas direcciones? ¿Recuerdan? Hay dos vectores que uno nos dice la dirección del eje x y uno nos dice la dirección del eje y. Inclusive hay uno que nos dice la dirección del eje z, nada más que acá no podemos hacer la derivada con respecto a z. Pero son los tres versores. ¿Los unitarios? ¿Cómo? ¿Los unitarios? Ah, sí. ¿Cuáles 0, son? 1, sí. Bueno, genial, tengo el vector 1, 0 y el 0, 1. ¿Cómo se llaman? 1, 0 y 0, 1. Unitarios. Tiene un nombre particular, no es cualquier vector. Pero esos dos vectores particulares, el 1, 0 y el 0, 1, son el vector y el vector j. Y J. Ay, lo acabo de pensar. O sea, el i es el 1, Y 0. J y, sí, El y J y K es era. 0, 1. Y el k sería el 0, 0, 1. Y J y K era. Bien, entonces, Sí. ¿cuál sería la idea? Cuando nosotros hacemos las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y, podríamos decir que estamos haciendo la derivada en el sentido del vector y la derivada en el sentido del vector j. Bien, es como que yo podría determinar que lo estoy haciendo en dirección de un vector, más allá de decir que es la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. Bien, ¿cuál sería la diferencia? Que ahora lo que vamos a hacer va a hacerlo sobre algún otro sentido de cualquier otro vector. Bien, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ese vector, digamos, hacer así como es el vector y el vector j, tienen características particulares que no pueden ser. No puede ser, por ejemplo, el 2, 0, el vector y. No, el vector y es el 1, 0. 1, 0. ¿Por qué? Porque tiene módulo 1, es un vector unitario, entonces yo ya sé que si lo multiplico por 2, entonces digo, no sé, el vector 2, 3, lo puedo expresar como el vector 2i más 3j, y expresarlo como combinación lineal de los vectores i y j. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la idea? Yo acá lo voy a hacer en dirección de un vector u. Un vector u que va a tener componentes a, b. Bien, y un detalle importante en esto es que ese vector u tiene que tener de módulo 1. Entonces tiene que ser lo que se llama un vector unitario. Unitario. Bien. Ujú. Entonces, ¿cuál sería la dificultad acá? Que siempre cuando nosotros hacemos esto de derivadas, lo hacemos en sentido de una variable, ¿o no? Siempre es, tomamos a una variable como constante y a la otra como variable, entonces hacemos la derivada esa. O sea, yo digo, tomo a y como constante, entonces estoy haciendo la derivada con respecto a x. Tomo a x como constante, estoy haciendo la derivada con respecto a y. Bien, ¿cuál es el problema acá? Que son las dos variables. O sea, cuando yo voy sobre una recta, las dos varían. Entonces, la idea acá sería poder trabajar a esas dos variables en función de una tercera variable. Bien, entonces, yo ya sé que las dos crecen proporcionalmente, o sea, porque están sobre una recta. Entonces lo que debería hacer sería la ecuación paramétrica de la recta. O sea, yo debería expresar al x en función de una variable t,
y a la y en función de una variable t, de manera tal que cuando yo varíe el valor de t, cambie en x y cambie en y, y me determine un punto de ese recto. Entonces, a medida que yo voy variando el t, me van determinando todos los puntos de la recta. ¿Se entiende? Entonces yo hago a y dependiente de t y a x dependiente de t. ¿Bien? Entonces, la idea acá sería que yo voy a tener un vector que me va a determinar una determinada dirección, pero así como nosotros cuando damos esta dirección es desde el origen cuando yo doy un vector así. Bien, y la idea acá es que vamos a trabajar con la derivada en un punto particular. Entonces voy a tener que tener el punto que va a ser el punto x0 y 0. Entonces, yo lo que voy a necesitar hacer es la ecuación paramétrica de la recta que tenga dirección de este vector y que pase por ese punto. Bien, ¿me siguen hasta ahí? Sí. Bien, entonces, la ecuación paramétrica de la recta va a ser la siguiente. Yo tengo que expresar a x y a y en función de un nuevo parámetro, llamémosle t. Que ese t va a pertenecer a los reales, para que sea todo la recta. Bien. Y así como la ecuación de una recta, decimos que es a, por ejemplo, yo en el plano digo que y es igual a por x más b. O sea, tengo como lo que sería mi dependiente y mi ordenada del origen. Y mi variable independiente. En este caso la idea es básicamente la misma en cada una de las variables. Bien. Lo que va a ser mi ordenada al origen, lo pongo así como entre comillas, va a ser las coordenadas del punto. Bien, en x va a ser x0 y en y va a ser y0. Bien, y a eso le vamos a sumar la componente en x por t para las x y la componente en y por t para las y. Entonces esto sería mi ecuación paramétrica de la recta que pasa en dirección del vector AB por el punto x0 y 0. ¿Me siguen ahí? Sí. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Bien. Entonces, ¿cuál sería la idea de esto? Cuando nosotros decimos que hacemos la derivada, a ver si, vamos a ver si ven este pizarrón chiquito. Acá vamos a poner que el módulo de u es igual a 1, así que hay escrito. Entonces, no sé si se ve acá, sí se ve. Cuando yo hablaba de derivada, decía que era el límite cuando x y tienden al 0, perdón, tienden a x0 y 0. ¿De quién? Yo voy a decir de f en x y menos f en x0 y 0 sobre la raíz cuadrada de x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. Bien, eso sería como la expresión derivada, pero ¿cuál es el problema? Que ahí no estamos haciendo derivada con respecto a ninguna de las dos variables. Es como que no es ni la derivada con respecto a x ni la derivada con respecto a y. Eso sería como la derivada. ¿Me siguen? Ya tengo que la función menos la función en el punto cuando x y tienden a x0 y 0. Sería como la derivada por definición. Esta es la definición de derivada. Ah, Exactamente. ¿Me sigue la idea? sí, Entonces, ¿cuál sería la idea? Si yo acá, donde dice x, le pongo lo que dije que era x, y donde dice y, le pongo lo que dice que era y, o sea, hago una sustitución, un cambio de variable, entonces esto me quedaría que sería, fíjense, el límite cuando x y tienden al x0 y 0
Acá, ¿cuándo x va a tender a x0? ¿Qué valor tiene que tener t para que x tienda a x0? Esto tendría que tender a 0, ¿o no? Sí, 0. A por t tendría que tender a 0 para que x tienda a x0. Sí, Acá, eso. para que y tienda a y0, entonces También. este t tendría que tender a 0. B por Voy a hacer un 3. cambio de variable. Yo puedo decir que si yo calculo el límite cuando t tiende a 0, sería lo mismo que decir el límite cuando x y tienden a x0 y 0. Bien. Y acá, donde dice f, en lugar de ponerle x, le voy a poner x0 más a por t. Donde dice y, le voy a poner y0 más b por t. Menos f en x0 y 0 sobre t. Bien. Y a esto es lo que le vamos a llamar la derivada en dirección de u de la función. ¿Me siguieron la idea? No entiendo por qué es sobre T. Porque cuando x0 tiende a... O sea, cuando x tiende a x0 y cuando y tiende a y0, o sea, cuando los puntos se acercan, es lo Sí. mismo que decir que t tiende a 0. Es esa relación, es ese cambio de variable. Si el punto tiende a la... O sea, a ver, sería como que... Esta misma relación que hicimos acá. Para que x tiende a x0, entonces t tiene que tender a 0. Para que y tienda a y0, entonces t tiene que tender a 0. Entonces, Sí. veamos todo esto de que en lugar de decir que la distancia entre x y x0 y la distancia entre y 0 tiende los dos a 0, directamente decimos que el t tiende a 0. Bueno, ¿Entiendes la idea? sí, Sí, sí. sí. Esto sería como de una forma completamente teórica. Bien, esta es la forma de interpretarlo, es lo mismo que vimos recién con la regla de la cadena. Bien, es como una forma completamente teórica. Hay una forma completamente teórica y hay una forma más práctica de realizarla. ¿Cuál sería la forma más práctica de realizarla? Si yo tengo una función, lo que sí voy a tener que hacer es, a mí me van a dar el vector y me van a dar el punto. Bien, entonces, yo lo primero que tendría que chequear sí o sí es que el vector sea un vector unitario. Bien, si el vector no es unitario, ¿qué tendría que hacer? Lo hago unitario. ¿Cómo hago un vector unitario? Calculo la norma y lo divido. La norma. Bien, cada una de las componentes del vector lo divido por la norma del vector. Entonces lo que consigo es un vector unitario en la misma dirección y sentido que el vector dado. Bien, el vector unitario asociado. Entonces, una vez que tengo eso, expreso la ecuación paramétrica de la recta. Y fíjense que ya básicamente estamos haciendo lo que dijimos recién. Yo tengo una función de x y tengo a x en función de una variable, a y en función de otra variable. Entonces es como si aplicara la regla de la cadena. Tranquilamente yo podría hacer con la regla de la cadena, hacer la derivada con respecto a x por la derivada de x con respecto a t. O directamente donde dice x le pongo x0 más a por t, donde dice y le pongo y0 por más b por t y la derivo con respecto a t. ¿Se entiende la idea? Fíjense que por eso es importante los temas anteriores. Porque nosotros para poder desarrollar esto, básicamente, es regla de la cadena. Bien, yo tengo una función de x y lo que estoy diciendo es que x está en función de un t, y está en función de un t, entonces hago la derivada con respecto a ese t. ¿Se entendió? Sí. Bien.